Muy buenas tardes, mi nombre es Eunice Choson-Izama. Mi compañera y yo decidimos hablar sobre un fenómeno económico que es un poco conocido como es la inflación en el Perú durante el periodo 2021-2023. Pues durante el treintenio, que es 2021-2023, el Perú atravesó uno de los episodios más inflacionarios y significativos de las últimas décadas, alcanzando tasas que superaron el rango meta del BCR y afectaron a millones de peruanos. Este fenómeno no solo tuvo raíces internas como la inestabilidad política, sino que también estuvo profundamente influenciado en factores globales como el impacto rezagado de la pandemia del COVID-19 y la interrupción de cadenas de suministros. También tenemos el alza internacional de precios de los insumos claves como son el combustible y alimentos. Esto debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La inflación se tradujo en un encarecimiento generalizado de costo de vida, alterando las dinámicas de consumo de los hogares y reduciendo márgenes de ganancias en las pequeñas empresas, también afectando las inversiones privadas. Pues este informe realiza un análisis multidimensional del fenómeno inflacionario ocurrido en el Perú entre los años 2021-2023. Ahora pasemos a hablar sobre económica, la escuela económica relacionada con el keynesiismo. El keynesiismo, desarrollado por John Keynes durante la Gran Depresión de los años 30, sostiene que la economía no siempre tiene el pleno empleo de la forma natural. Por tanto, el Estado tiene el papel clave de estabilizar la economía a través de políticas fiscales y monetarias activadas. Esta teoría fue particularmente relevante en el contexto peruano durante los años 2021 a 2023, que fue durante el COVID-19, que se emplearon, el gobierno implementó bonos sociales, subsidios y otras formas de gastos para así orientar y reactivar la economía. Ahora hablemos sobre el monetarismo. Pues el monetarismo, a diferencia del keynesiismo, este está asociado a a la figura de Milton Friedman. Pues este consideraba que la inflación es en esencia un fenómeno monetario, que según esta corriente, si la oferta monetaria crece, pues de forma más rápida que la producción de bienes y servicios, inevitablemente genera inflación. Vamos a hablar sobre la comparación crítica de ambas escuelas. Pues entre ambas escuelas, estas corrientes ofrecen explicaciones válidas, pero también representan limitaciones cuando se trata de un fenómeno tan complejo como el vivido en el Perú. El keynesiismo enfatiza la importancia del rol del Estado en momentos de crisis, pero puede subestimar los riesgos de mantener la política fiscal expansiva cuando la economía ya empieza a recuperarse. En el caso peruano, la continuidad de subsidios y bonos en este contexto inflacionario generó tensiones sobre el equilibrio fiscal. Por otro lado, el monetarismo ofrece una lógica clara y consistente sobre los riesgos de la expansión monetaria, pero tiende a ignorar las causas externas de inflación como son los choques de la oferta entre los precios internacionales, crisis lógicas que fueron fundamentales en este caso. Ahora hablemos sobre la inflación general y subyacente. Hablemos sobre los conceptos económicos más relevantes, que entre ellos tenemos la inflación general subyacente. Pues esta inflación general mide en aumento promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios. En el caso del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI, utiliza el IPC para calcular la variación mensual y anual.
También tenemos la oferta y la demanda agregada. Pues la oferta y la demanda agregada representa la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir en un país, mientras que la demanda agregada representa el total de bienes y servicios que los consumidores, empresas y gobiernos están dispuestos a comprar. También tenemos las expectativas inflacionarias. Pues las expectativas inflacionarias reflejan lo que los consumidores, las empresas e inversionistas esperan que ocurra con los precios en el futuro. Pero estas expectativas influyen en decisiones clave como son la fijación de precios, las negociaciones o también en los salarios o en las inversiones. Hablemos sobre la política monetaria y fiscal. La política monetaria en el Perú a cargo del BCR y tiene como principal instrumento la tasa de interés de referencia. Pues a mediados del año 2021 y 2023 el BCR aumentó la tasa de forma sostenida en un 0.25% a un 7.75%, que buscaba frenar la inflación mediante el encarecimiento del crédito y la reducción del consumo. Pasemos a hablar sobre el tipo de cambio e índice de precios al consumidor, que es el IPC. Pues este tipo de cambio es pues el sol peruano se depreció frente al dólar estadounidense, llegando a cotizarse pues hasta los 4.10 soles. Bien, hablemos sobre el comportamiento general de los precios. Durante el periodo 2021 al 2023, el Perú registró tasas de inflación superiores al rango meta establecido por el BCR, que fueron entre un 1% y un 3% anual. Pues estas cifras fueron oficiales. En el 2021 podemos ver que tenemos una cifra de 6.43% anual, que es la más alta entre los 13 años. En el 2022 tenemos un 8.56% anual, que fue la mayor durante 25 años. Y en el 2023, que fue entre 6.34%, con una tendencia desencadenante a partir de la segunda mitad del año. Pues el aumento de precio internacional del petróleo y alimentos, también los choques en cadenas de suministro global, aumentaron los costos de transporte y logística internacional. También tenemos el PBI, que es el Producto Bruto Interno y crecimiento. Pese al contexto inflacionario, el Perú mantuvo cifras de crecimiento moderadas en los años analizados, como es en el 2021, 2022 y 2023. Bien, ahora hablemos sobre la política monetaria del BCR. El BCR aplicó una política monetaria contractiva para enfrentar la inflación, y su instrumento principal fue la tasa de interés de referencia. Bien, ahora le doy paso a mi compañera. Bien, ahora pasaremos al análisis macroeconómico del fenómeno económico, que es la inflación en el Perú durante el periodo 2021-2023. Desde esta perspectiva, analizaremos las principales variables macroeconómicas, como la política fiscal, el comercio exterior, el mercado laboral y la situación de las reservas internacionales, así como el impacto de estas variables tuvieron sobre la economía nacional. Política fiscal y gasto público. Durante este periodo, la política fiscal del Estado fue mixta. En 2021 y parte del 2022 fue más expansiva. El gobierno destinó mayores recursos para enfrentar la inflación y apoyar a la población afectada de la pandemia y el alza de precios. Se otorgaron bonos extraordinarios, subsidios para combustibles y alimentos,
y se eliminaron temporalmente impuestos como el IGB en productos básicos. También se incrementó el gasto público en sectores sociales y sanitarios. Sin embargo, hacia finales de 2022 y durante el 2023, el Estado moderó sus gastos para evitar un desbalance fiscal. El déficit fiscal bajó, pasando del 2.6% del PIB en 2021 a 2.2% en 2023, gracias al aumento de ingresos tributarios y a un mayor control de gasto. Comercio exterior y tipo de cambios. En el comercio exterior, las exportaciones se vieron beneficiadas por el alto precio de minerales como el cobre y el oro, pero también sufrieron interrupciones por conflictos sociales y bloqueos. Las importaciones, en cambio, se encarecieron, especialmente productos como el petróleo, el trigo o el maíz, lo que elevó los gastos internos. El tipo de cambio fue muy volátil. En 2021 el dólar llegó a superar los 4.10 soles, pero hacia el 2023 se estabilizó cerca de los 3.70 céntimos. Esta volatilidad afectó el precio de los bienes importados. El Banco Central de la Reserva del Perú intervino vendiendo dólares para contener el alza excesiva de tipo de cambio y evitar más inflación. Mercado laboral y empleo. Respecto al empleo, se observó una recuperación en la tasa de ocupación. El desempleo bajó de más del 15% en 2020 a 7.5% en el 2023. Sin embargo, la mayoría de los empleos recuperados eran informales. Más del 70% de la población ocupada trabajaba sin beneficio ni estabilidad. Además, los salarios reales disminuyeron porque no se ajustaban al ritmo de la inflación, lo que redujo el poder adquisitivo de las familias. Esto afectó el consumo privado y limitó el crecimiento económico, sobre todo en los sectores más vulnerables. Reservas internacionales y calificación crediticia. A pesar de los desafíos, el Perú logró mantener indicadores macroeconómicos sólidos. Las reservas internacionales superaron los 70.000 millones de dólares, lo cual dio confianza a los inversionistas. La deuda pública también se mantuvo controlada por el debajo del 34% del PBI. Gracias a esto, el Perú conservó su calificación crediticia con grado de inversión, aunque algunas agencias señalaron una perspectiva negativa por los conflictos sociales y la inestabilidad política. Esto permitió que el país mantuviera su capacidad de financiamiento en los mercados internacionales. Gracias.